toca. El día de hoy voy a realizar lo que es síndrome cerebeloso y vértigo. El sábado hablaré de síndrome sensitivo deficitario. ¿Ya? Entonces, pueden ver la pantalla, ¿no? Hola. Sí, la verdad, doctora. Gracias. Vamos a hablar del síndrome cerebeloso, pero antes que nada, primero tenemos que hacer un recuerdo anatómico. Entonces, el cerebelo se encuentra ubicado en la fosa posterior. Por encima tenemos a la dura madre del territorio del cerebelo. Por debajo a la cisterna magna y lateralmente por delante tenemos a la protuberancia, ¿no? Al cuarto ventrículo. También vemos que esta anatomía del cerebelo está constituido por los dos hemisferios cerebelosos, el vermis y también el lóbulo flóculo nodular, que está en esta parte de acá abajo. ¿Ya? Tenemos una vista dorsal donde vemos los lóbulos hemisferios cerebelosos, el vermis, y también tenemos acá por la parte ventral, vemos acá cómo está subdividido el vermis y también vamos a ver acá al lóbulo flóculo nodular. Cómo se une con el resto de la estructura cerebral mediante los pedúnculos cerebelosos, ¿no? A ver, quiero agrandar la pantalla. Ya. Entonces acá vamos a ver cómo el cerebelo se une a través de los pedúnculos cerebelosos a todo el cerebro. Mediante el pedúnculo cerebeloso superior va a estar unido a parte de lo que viene a ser a la protuberancia, lo mismo que el pedúnculo medio cerebelar, ¿no? Al igual que el pedúnculo inferior. Tenemos que tener en cuenta que este cerebelo se va a dividir, va a tener una división anatómica y una división funcional. Dentro de la división anatómica tenemos al lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular. Y funcionalmente nos vamos a referir a lo que viene a ser el espino cerebeloso, el cerebro cerebeloso y al vestíbulo cerebeloso, que viene a constituir donde está parte del lóbulo flóculo nodular. Entonces, vamos a hacer una correlación anátomo-fisiológica. Se dice que las funciones, también el cerebelo tiene que ver mucho con las funciones cognitivas. Actualmente se están haciendo estudios para poder determinar qué tipo de funciones cognitivas tiene relación con el deterioro cognitivo o no. Las funciones cognitivas están ubicadas principalmente en el lóbulo posterior. El cerebelo límbico está distribuido a lo largo de toda la parte posterior del cerebelo, ¿ya? Vemos acá que en rojo es de la función motora y en celeste viene a ser la función no motora. Y también hay que tener en cuenta que este cerebelo tiene unos núcleos profundos que van a ver mucho con las vías de entrada y salida y que van a intervenir para los movimientos finos o también con el tono muscular. En el cerebelo medio vamos a encontrar al vermis, donde vamos a encontrar al núcleo globoso y emboliforme, o interpuesto que le llaman. Y en el lóbulo flóculo nodular o vestíbulo cerebeloso vamos a encontrar al núcleo fastigio, como lo ven acá. O también encontramos al paravermis o intermedio. Y en los hemisferios grandes o los hemisferios cerebelosos vamos a encontrar al núcleo dentado, que está aquí en azul. Ahora, este cerebelo tiene, como dijimos, las divisiones funcionales. Tenemos el vestíbulo cerebelo,
que está ubicado en el nódulo flóculo nodular, donde va a recibir impulsos del nervio vestibular y de los núcleos vestibulares del mismo lado del lóbulo o del cerebelo. El espinocerebelo va a estar ubicado en el vértice del lóbulo anterior y en las zonas paravernianas de los hemisferios, y van a finalizar los haces espinocerebelosos y las fibras cuneo-cerebelosas. El pontocerebelo, en el pontocerebelo vamos a ver las partes laterales de los hemisferios y el vértice superior del lóbulo posterior, ¿no? Y va a recibir aferencia de los núcleos pontinos contralaterales. Entonces, acá vemos este diagrama, cómo va a actuar el vestíbulo cerebelo. Va a actuar sobre las neuronas motoras a través del tracto vestíbulo espinal, ¿no? El nervio vestíbulo espinal, el fascículo longitudinal medial y las fibras retículo espinales. Aquí tenemos el fascículo longitudinal medial. ¿Ya? Van a estar implicados en el tono muscular en respuesta a los estímulos vestibulares. Va a coordinar la acción de los músculos que mantienen el equilibrio y va a participar en otras respuestas motoras, incluidas las de los ojos, en respuesta a la estimulación vestibular, ¿no? Recuerden que este fascículo longitudinal medial tiene que ver mucho con la mirada conjugada horizontal, ¿no? El vértice posterior va a participar también en el control que va a ejercer el cerebelo sobre los movimientos oculares. El espinocerebelo tiene que ver mucho con la sensibilidad, con los sistemas sensitivos somáticos, ¿ya? Con los núcleos reticulares precerebelosos y también con el complejo olivar inferior, como vemos acá, y todo esto tiene que ver con los sentidos especiales. Ahora, el pontocerebelo, como vemos acá en la corteza, va a recibir información acerca de los movimientos voluntarios que se van a realizar o se están realizando. Recibe esa información que el cerebelo usa para controlar los movimientos guiados con la visión. Asegura que las contracciones musculares se ejecuten en una secuencia uniforme y ordenada, que la fuerza y la dirección más la extensión de los movimientos voluntarios sean las deseadas. Estas funciones son especialmente importantes para los movimientos de las extremidades superiores. También tenemos que recordar cómo es la irrigación cerebelosa. Vemos aquí en celeste, en la parte superior, y si le vemos en una vista dorsal, esta zona en celeste está irrigada por las arterias cerebelares superiores, y la parte naranjada, lateral, y en la parte ventral, por las arterias cerebelares inferiores anteriores, y en verde tenemos a las arterias cerebelares inferiores posteriores, que viene a ser la pica, ¿no? La más conocida. Ahora, este cerebelo dijimos que tiene funciones, clásicamente con la motricidad y con otras funciones, por ejemplo, o principalmente con la regulación del tono muscular, con una modulación del acto motor, es decir, realizar una medida exacta y la fuerza necesaria para realizar ese movimiento muscular, mantener una postura y equilibrio, coordinar, ajustar y corregir el juego de los músculos antagonistas y agonistas. También va a intervenir en la fluencia del lenguaje. Va a participar, como les dije, en los procesos cognitivos. Va a activar los procesos de aprendizaje de patrones motores. Tiene que ver con la percepción visoespacial y va a regular las funciones ejecutivas y emocionales. Entonces, el cerebelo va a tener unas vías
de salida del hemisferio lateral a través del núcleo dentado, que va a seguir por el pedúnculo cerebeloso superior para llegar al núcleo ventrolateral del tálamo, que viene a ser el núcleo rojo parvocelular. También el hemisferio intermedio, a través de los núcleos interpuestos por el pedúnculo cerebeloso superior, para llegar al núcleo ventrolateral del tálamo y al núcleo rojo magnocelular, ¿no? El vermis a través del núcleo fastigial para llegar también al tálamo, al tectum y a la formación reticular y a los núcleos vestibulares. El vermis inferior y lóbulo flóculo nodular a través del núcleo vestibular por el cuerpo yusta estiforme va a llegar principalmente al fascículo longitudinal medial para ejercer los movimientos de los ojos, sobre todo la mirada conjugada horizontal. Este cuerpo yusta restiforme va a viajar a través del pedúnculo inferior cerebeloso, mientras que la mayoría del hemisferio lateral, intermedio y vermis a través del pedúnculo cerebeloso superior. Y las vías de entrada del cerebelo. La vía de entrada va a ser la fibra pontocerebelosa, que se va a originar en la corteza, se va a proyectar al núcleo pontino y a través del pedúnculo cerebeloso medio va a ingresar al cerebelo, ¿no? Las vías espinocerebelosas, el tracto espinocerebeloso, cuneo cerebeloso, espinocerebeloso, ventral y rostral, que tienen que ver con los propios receptores de pierna-brazo e interneuronas de pierna-brazo, viajarán o se proyectarán al núcleo dorsal del núcleo clar cuneiforme externo, neuronas de la médula espinal, a través de los pedúnculos cerebelosos inferior, superior e inferior. También estas fibras trepadoras del núcleo rojo, de la corteza, tronco encefálico y médula espinal se proyectarán al núcleo olivar inferior a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Ay, ahora sí que no puedo. Espérenme un ratito. Ya. Y las entradas vestibulares a través del sistema vestibular. Doctora, no está compartiendo pantalla. Ah, ya me perdí. Espérenme un ratito. Ay, ¿dónde estás ahora? Ya. Ahora sí, ¿no? Sí. Ya. Estas entradas vestibulares van a viajar o se van a originar en el sistema vestibular. Se van a proyectar a los ganglios vestibulares y núcleos vestibulares de cerebelo a través del cuerpo yusta restiforme. Y aquí, estos diagramas tenemos como las vías de entrada, como a través de la corteza viajan al cerebelo, a la región pontina o tronco encefálico, que a su vez va a dar fibras a lo que es al aparato ocular o la visión, al aparato auditivo, llega a la médula para realizar un movimiento, ¿no? Igualmente, en la corteza, de acá, sale, llega al cerebelo, tiene que ver con las... va a llegar las fibras a la médula espinal para originar un movimiento a nivel de las extremidades inferiores. Entonces, estas regiones funcionales del cerebelo son la de, como dijimos, planificación motora, coordinación distal, la coordinación entre vermis y extremidades proximal y tronco, y que tiene que ver con el equilibrio y reflejos óculo-vestibulares. Esta imagen acá es para que recuerden el homúnculo cerebeloso, ¿no? Cómo está distribuido. Tenemos acá, en la parte de que viene,
que tiene que ver con los hemisferios cerebelosos están las extremidades. Por eso, generalmente, lo que encontramos más es una alteración en la dismetría. Y en la parte central o intermedia, que viene a ser el vermis, vamos a encontrar el tronco, ¿no? Que puede haber una ataxia troncal o una ataxia de extremidades. También vamos a ver los ojos y la cabeza, ¿no? Que tiene que ver mucho con el lóbulo flóculo nodular. Es decir, si nosotros encontramos en un paciente que tiene un problema cerebeloso, encontramos nistagmos y también encontramos el lenguaje cándido, tenemos que suponer o tenemos que decir que la lesión está comprometido el lóbulo flóculo nodular, además de lo otro que podamos encontrar en el paciente. A ver, ¿quiénes van a causar este síndrome cerebeloso? Son varias las causas. Dentro de estas tenemos a los tumores, que puede ser el medulloblastoma, que generalmente se ubica en el vermis del cerebelo, el astrocitoma quístico, se ubica en los hemisferios cerebelosos, el hemangioblastoma, igualmente en los hemisferios cerebelosos. También tenemos al neurinoma del acústico, que se ubica en el ángulo pontocerebeloso. Las metástasis paraneoplásicas, sobre todo del CA pulmonar, ¿no? Dentro de las vasculares tenemos a la insuficiencia vértebro-basilar, los infartos, isquemias, hemorragia o trombosis. Y dentro de las traumáticas pueden ser la contusión, laceración o hematoma. Igualmente tenemos a las tóxicas, como es el alcohol, las drogas y las hidantoinatos, son los medicamentos. Dentro de las infecciosas tenemos a las infecciones virales, a las cerebritis supuradas, a los abscesos y a los tuberculomas. Y dentro de las enfermedades degenerativas tenemos a la enfermedad de Friedrich, a la enfermedad de Pierre-Méry y a la enfermedad desmielinizante, como es en este caso, que puede afectar la esclerosis múltiple. Y las malformaciones, como es el Arnold-Chiari y Dandy-Walker. También tenemos dentro de la fisiopatología y qué manifestaciones sintomáticas o signológicas van a presentar, ¿no? Si hay una alteración o una perturbación del control cerebeloso sobre la motilidad estática y cinética, vamos a encontrar algunas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, si hay alteraciones de la eumetría, entonces el paciente no va a tener una exacta medida del movimiento. Vamos a encontrar una dismetría. Si hay alteraciones de la isostenia, entonces, ahí, ¿cómo lo vamos a averiguar? Con el signo de Stewart-Willis, ¿no es cierto? Donde le decimos al paciente que flexione su brazo y que haga fuerza. Nosotros soltamos y el paciente no va a poder controlar esta fuerza, ¿no? La intensidad de la fuerza que va a realizar y se va a golpear. Ahora, las alteraciones de la sinergia, donde tiene que haber una coordinación entre los músculos agonistas y antagonistas para realizar los movimientos repetitivos, alternados y rápidos, como es la diadococinesia. Claro, y también alteraciones de la diadococinesia, que viene a ser la ejecución rápida de estos movimientos. O sea, de la mano van tanto la alteración de la sinergia y de la diadococinesia, ¿no? Porque tiene que haber esa acción coordinada de los movimientos de los músculos agonistas y antagonistas para realizar este movimiento o esta prueba de diadococinesia. Y también vamos a ver que hay alteraciones del tono muscular, ¿no? Que va a repercutir en la postura, movimiento y equilibrio. Es decir, vamos a encontrar una ataxia. Generalmente en el paciente cerebeloso va a haber una hipotonía. Ahora, esto viene a ser casi lo mismo de lo otro y acá.
Entonces, cada hemisferio cerebeloso está conectado por las vías nerviosas, principalmente con el mismo lado del cuerpo, ¿no? Si encontramos una lesión en un hemisferio cerebeloso, va a originar signos y síntomas del mismo lado de su cuerpo. Dijimos que la función esencial va a ser coordinar la acción sinérgica, la actividad muscular refleja y voluntaria, va a graduar y armonizar el tono muscular y la postura corporal, ¿no? Va a permitir que estos movimientos voluntarios sean con precisión y va a desempeñar un papel importante al momento de realizar este movimiento muscular. Entonces, dijimos que si había una alteración del tono, íbamos a encontrar una hipotonía. Se va a caracterizar sobre todo por una resistencia disminuida a la palpación o manipulación pasiva de los músculos. Cuando examinamos a un paciente cerebeloso, lo que hacemos cuando evaluamos el tono muscular es flexión y extensión de una extremidad, ¿no? Y nosotros vamos a palpar si hay un aumento del tono muscular o una disminución, una flacidez, ¿no? Se acompañará de reflejos osteotendinosos disminuidas y de tipo pendular, ¿no? Habrá un fenómeno de rebote en la prueba de Stewart-Holmes, es lo que antes les decía, para poder precisar la intensidad de la fuerza al momento de realizar esta prueba. El paciente se va a golpear porque no puede controlar esa fuerza. Entonces, los músculos van a perder la elasticidad a la palpación. Va a haber menos resistencia a los movimientos pasivos. Por lo tanto, al momento de realizar la flexión de estas extremidades, vamos a encontrar cosas que no se encuentran normalmente. Cuando nosotros flexionamos las rodillas, no llegamos a tocar el talón al glúteo, ¿no es cierto? Eso es lo que podemos encontrar en un paciente cerebeloso porque el tono está disminuido. ¿Ya? También hablaremos de la alteración del equilibrio y de la marcha. La alteración de la estática va a provocar inestabilidad en ortostatismo. ¿Qué significa eso? Que el paciente, para poder caminar, va a ampliar su base de sustentación, va a separar los pies. Al permanecer de pie y al andar su cuerpo, va a presentar algunas oscilaciones, ¿no? Que a diferencia de los trastornos vestibulares, que viene a ser esta ataxia, en el paciente con ataxia cerebelosa, que viene a ser esto, no se va a caer, va a ser un romber negativo, ¿no es cierto? Mientras que en los trastornos vestibulares, el paciente al cerrar los ojos se va a caer, se va a ir para un lado, el daño que está lesionado. Entonces, la marcha es característica y va a asemejar a la de un borracho, a la de un ebrio, ¿no? Va a ser titubeante con los pies separados, se va a desviar hacia el lado de la lesión, la cabeza a menudo va a estar rotada y flexionada y el hombro del lado de la lesión va a estar más bajo que el del lado normal. El paciente adopta una base ancha, va a mantener las piernas rígidas para compensar esta flacidez muscular que presenta y va a caminar inclinándose, ¿no? Y se va a tambalear hacia el lado afectado. Entonces, también hay una ataxia de extremidades o incoordinación de los movimientos voluntarios. La alteración de la coordinación de los movimientos voluntarios va a dar lugar a la hipermetría, a sinergia, discronometría y a diadococinesia. Entonces, en esta prueba dedo, índice, nariz o talón, rodilla, la velocidad y el inicio del movimiento no se van a encontrar afectados. Pero cuando el dedo o el talón se va a aproximar, el dedo se aproxima a la nariz y el talón a la rodilla, van a sobrepasar su destino, ¿no es cierto? No van a llegar al objetivo, va a haber una hipermetría o también puede haber una hipometría, no llegan a su objetivo. Y al momento de llegar también vemos ese temblor final que vamos a ver o lo vamos a describir posteriormente.
Se diferencian 3 tipos según la localización con una semiología diferente. Cuando se afecta el vermis, la ataxia va a ser de tipo estático, como se sucede en la cerebritis aguda. Y cuando hay una afección de los hemisferios cerebelosos, como en el astrocitoma, la ataxia va a ser cinética, o sea, cuando no estamos en movimiento. Y cuando es de un solo lado, la lesión va a ser homolateral, o sea, el paciente va a presentar signología en el mismo lado de la lesión del cerebelo, ¿no? Ahora, asinergia, que consiste en la descomposición del movimiento en sus partes constituyentes. Todos estos trastornos se van a observar mejor cuanto más rápidamente se ejecuten las maniobras, como es la diadococinesis, al momento de realizar de la pronación a supinación y hacerlo rápidamente, ¿no? Los pacientes no lo pueden realizar. Generalmente esto lo vemos con el paciente con Parkinson, ¿no? Podemos hacer estos movimientos encima de los muslos, en la cara anterior de los muslos, o podemos hacerlo encima de la mano contralateral o simular que estamos desenroscando un foco, ¿no? Y este temblor intencional, grueso y evidente, que es el temblor final al momento de llegar a su objetivo, ¿no? Que también se puede ver, observar en estos movimientos finos cuando el paciente no puede abotonarse, no puede escribir o no puede afeitarse. También encontramos trastornos de los reflejos. Significa que estos reflejos sociotendinosos suelen continuar durante un periodo más prolongado que lo normal, ¿no? Se va a producir un movimiento pendular de la rodilla después de percutir el tendón rotuliano. Es decir, que el tiempo que va a transcurrir al momento de hacer el reflejo, percutir en el tendón, normalmente la piernita va a saltar, ¿no es cierto? Va a ser un movimiento, pero regresa rápidamente a su sitio. En este caso del paciente cerebeloso, el tiempo va a ser un poco más largo, ya va a ser más prolongado para volver a su posición original. También va a haber trastornos del movimiento ocular. En estos pacientes cerebelosos podemos encontrar dismetría ocular. Puede haber movimientos sacádicos que van a superar al momento de alcanzar a su objetivo. Al momento de seguir un objeto, los movimientos oculares de persecución suave, puede haber intrusiones sacádicas espasmódicas. O sea, va a haber unos movimientos que ya después les voy a enseñar en los videos. Y esto nos va a indicar, como le dije, que va a estar involucrado el lóbulo flóculo nodular. Vamos a encontrar nistagmos, que viene a ser la oscilación rítmica de los ojos, que se van a demostrar más fácilmente al desviar los ojos en dirección horizontal, ¿no? Y lo realizaremos en la misma velocidad y en ambas direcciones. También podemos encontrar un nistagmo peduncular o un nistagmo en sacudidas o rotatorio. También vamos a encontrar, si está involucrado el lóbulo flóculo nodular, trastornos del habla. El habla puede tener una calidad atáxica. Va a haber fluctuaciones irregulares, tanto en la frecuencia como en el volumen. A esto se llama el discurso de exploración explosiva. En lugar del habla atáxica, la disfunción cerebelosa puede hacer que el habla sea confusa y difícil de entender, ¿no? Esto lo observamos cuando en los pacientes alcohólicos, ¿no? Cuando están hablando, hablan rápidamente y luego lentamente y a veces no entendemos lo que nos dice. Este es un ejemplo clásico cuando hay este trastorno del habla. Entonces, también puede haber afecciones de las estructuras vecinas. Por ejemplo, la evidencia acumulada sugiere que también puede haber alteraciones en la función cognitiva
de orden superior, sobre todo en la atención, en la velocidad de procesamiento, en el aprendizaje motor, el lenguaje y procesamiento visoespacial va a ser deficiente, ¿no? Pero también hay otros que contraponen estas funciones del cerebelo. Por eso les dije que esto está en estudio. También vamos a encontrar que hay cefalea, ¿no? Por una compresión de las meninges. Puede haber náuseas y vómitos por estímulo del centro del vómito. Trastornos de la visión y diplopia por compresión del sexto par craneal. Y aquí vamos a ver, para que hagan un recuerdo de la semiología, cuando hay una lesión de cerebelo, ¿no? El finger tapping. El finger tapping, cuando lo realizan con el dedo índice y pulgar. También podemos realizar más minucioso este finger tapping, que el paciente haga este movimiento, pero con todos los dedos, ¿no? Coordinadamente. O cuando le indicamos que el paciente abra y cierre las manos, ¿no? Para ver. También les dije que teníamos que ver la diadococinesia. Esta diadococinesia se puede realizar en la cara anterior del muslo, ¿no? O en otros sitios, o cuando no tenemos dónde poder examinar, lo pueden realizar encima de la mano contralateral para ver si hay alguna alteración o no y de qué lado. También cuando hacemos la maniobra de dedo índice nariz, ¿no? Acá como el paciente o el médico le explica cómo debe realizar esta maniobra, ¿no? Primero, en una posición fija que toque el dedo índice del examinador, y luego nosotros haremos ciertos movimientos de la mano para que llegue al objetivo y observar si hay una hipermetría o no. Esto lo haremos simultáneamente en un lado y luego al otro. O la otra forma de realizar esto es que el paciente extienda o abeduzca los brazos horizontalmente y le vamos a pedir que realice el dedo índice y toque la punta de su nariz. Primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados para ver si hay algún tipo de alteración, ¿no? Será primero lento y luego le diremos que sea un poco más rápido para ver la alteración o si encontramos dismetría. También cuando hacemos de los movimientos del toe tapping, ¿no? Que el paciente con la punta de los dedos del pie comience a tocar, ¿no? Y acá vamos a ver la duración, la velocidad, la amplitud. Eso es lo que vamos a ver y lo vamos a realizar en ambos lados del pie. Lo mismo realizaremos esta maniobra, pero con el talón del pie, que también vamos a ver ahí la velocidad, la distancia o la amplitud que va a haber, ¿no? Al momento de realizar. Esto lo encontramos alterado en el paciente con Parkinson. O cuando hacemos también, si hay una dismetría a nivel de miembros inferiores, como les dije, cuando el paciente le indicamos que toque el talón, con su talón la rodilla contralateral y baje, ¿no? Y se pare. Esto lo tiene que realizar 3 a 4 veces en un lado y posteriormente en el otro. Tiene que seguir por la cara anterior, pretibial y luego separar. Y esto pocas veces lo hemos hecho, que viene a ser como el dedo índice nariz. Nosotros acá, por ejemplo, colocamos nuestra mano a cierta distancia y con el pie indicamos que el paciente toque nuestra mano. Ay, no sé por qué siempre se pone esto. ¿Ya? A ver, acá. Con su pie o la punta de los dedos toque nuestra mano para ver si hay o no. Y observaremos si también hay una hipermetría, ¿no? Ahora hablaremos, después de este recuerdo semiológico,
hablaremos del síndrome cerebeloso. Puede ser un síndrome vermiano, un síndrome de los hemisferios cerebelosos o un síndrome pancerebeloso, que esté tomado lóbulos y vermis, ¿no? Como ven acá, en rojo, lo que está remarcado en rojo son los lóbulos y en amarillo toda la parte intermedia o media del vermis. Entonces, en el síndrome vermiano o cerebeloso medio o vermiano paleo-cerebeloso, vamos a encontrar dos tipos, en el vermis rostral y en el vermis caudal. Estas lesiones mediales van a afectar principalmente en el control del tronco, la postura y equilibrio de la marcha. Afecta al vestíbulo cerebelo y espino cerebelo, ¿no? Como les dije, tanto rostral como caudal. Va a haber hipotonía, asinergia del tronco con la retropulsión, trastornos en la bipedestación, podemos encontrar nistagmo, disartria o lenguaje escándido y puede haber poca dismetría. Y esto generalmente, como vemos acá, si vemos acá el homúnculo, justo está tocando todo lo que corresponde a tronco, ¿no? Vamos a hablar del síndrome cerebeloso vermiano rostral, que va a afectar al lóbulo anterior y va a predominar sobre todo en los trastornos de la marcha, porque va a afectar a lo que es miembros inferiores, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos encontrar ataxia de estas extremidades, va a haber trastornos de la bipedestación y esto generalmente lo encontramos en los pacientes alcohólicos. También tenemos el síndrome cerebeloso vermiano caudal. Significa que va a afectar al lóbulo flóculo nodular y lóbulo posterior. Como ven acá con la flecha roja, el tronco, cabeza, por eso vamos a encontrar nistagmo y alteraciones del habla. Va a haber una sinergia del tronco con retropulsión. Y esto lo vamos a encontrar en meduloblastoma, sobre todo en los niños, que puede originar una hipertensión endocraniana. ¿Ya? Como les dije, recuerden, nistagmo, alteración del lenguaje, tenemos que pensar que está comprometido el lóbulo flóculo nodular. Acá tenemos este video cuando hay una lesión de un solo lado del hemisferio cerebeloso. Vean cómo está la cabeza, cómo está el hombro. El hombro está más caído, la cabeza dirigida hacia el lado. Y van a ver acá cómo al momento de caminar va a haber cierta dismetría de ese lado, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, es en el lado izquierdo. Y vean acá, cuando les comenté sobre la hipotonía, vean, el doctor o que examina cómo se mueve, y acá hay cierta limitación, cierta resistencia, y acá no llega a tocar su glúteo, mientras que con el lado izquierdo toca el glúteo. Esto es una hipotonía, ¿ya? Al momento de examinar en el paciente. ¿Y a qué llamamos asinergia? Se explora con la siguiente prueba. Prueba de la inversión del tronco, donde no va a haber flexión de las rodillas. Prueba de arrodillamiento, que levanta y deja caer la rodilla. O prueba de la flexión del tronco, donde vamos a encontrar una flexión del tronco más la flexión de las rodillas, de miembros inferiores, ¿no? Generalmente, en un paciente, si nosotros tenemos acá, hagan de cuenta que hay una línea imaginaria, en esta zona, nosotros al momento de pasar lo que hacemos es tiramos la cabeza hacia atrás, ¿no? Con el tronco, pero flexionamos nuestras rodillas con el fin de no caer. En el paciente cerebeloso no sucede esto. No flexiona las rodillas y se va a caer porque va a ser lo mismo que estamos haciendo con la cabeza y el tronco hacia atrás y va a caer. A esto se llama asinergia. Y acá tenemos el nistagmo, que es un nistagmo en resorte, en rebote, generalmente cuando hay compromiso vestíbulo cerebelar o flóculo nodular, ¿no? Vean acá esos movimientos cuando realiza
el paciente, vean que está acá un poco rotatorio hacia la derecha, y cuando le dice que mire hacia adelante, miren, hace ese rotatorio y luego comienza a presentar otro tipo de movimiento. A ver, miren, vean acá en el izquierdo cómo se mueve, vuelve a mirar hacia adelante y hay ese movimiento brusco, sobre todo en el lado derecho. Y como les dije, en la disartria atráxica, no sé si llegarán a escuchar lo que va a hablar el paciente cuando se le pide que lea. Dijimos que el tono de voz va a ser, o el volumen, va a ser variable, bajo y alto, va a haber una monotonía y no vamos a poder comprender. ¿Ya? Es como cuando están los pacientes o los que toman alcohol, los alcohólicos, cuando ya están completamente borrachitos, les pedimos que hablen, van a arrastrar al momento de hablar, ¿no? También tenemos el síndrome de los hemisferios cerebelosos, cuando se afecta uno de los hemisferios lateralmente y va a afectar la coordinación de las extremidades distales. Se afecta el lóbulo posterior y parte del lóbulo anterior, va a haber una alteración ipsilateral del lado dañado, vamos a encontrar dismetría, una marcha lateropulsiva, hipotonía, y va a haber una alteración atáxica e hipermétrica al movimiento de las extremidades con poca alteración tónica, estática y cinética. Esto lo encontramos en los niños con la presentación del astrocitoma, una tumoración, o en los adultos, un hemangioblastoma o un absceso, ¿no? Y en el pancerebeloso, cuando puede estar incluida tanto el vermis o el lóbulo intermedio, lóbulos laterales cerebelosos y el lóbulo flóculo nodular. Por eso es PAN, es todo, ¿no? Va a haber ataxia, hipotonía, disartria, nistagmo, dismetría. Y esto lo encontramos en las infecciones, intoxicaciones, en las hipertermias e hipoglicemias. Acá hay dos videos, por ejemplo, en este paciente, al momento de evaluar, ¿no? Miren, cuando se le pide que haga la dismetría de dedo, miren, en el lado derecho, no llega a alcanzar su objetivo, sobrepasa, ¿no? Luego le dice que toque su dedo. Igualmente va a haber una alteración acá. Y en este caso, en el otro video, este es un video de Asia, por África, en esos sitios, miren cómo tiene acá, le hace el reflejo, y mire cómo aumenta, el tiempo es prolongado. A eso se llama reflejo pendular, porque sigue moviéndose la extremidad, ¿no? Miren. Nosotros normalmente, si es normal, hacemos, y luego acá, por ejemplo, no puede realizar, ¿no? Vean, en ninguno de los dos lados. No puede llegar al dedo índice del examinador. Y cuando se le pide, vean el nistagmus que hay en el lado izquierdo, ¿no? Vean cómo realiza ese tipo de movimiento. Siempre se ve en el lado izquierdo. Ahora, para que haga la diatococinesia, miren, tampoco puede realizarla, ¿no? Ahora le van a pedir que se levante. Y como tiene retropulsión y lateropulsión, amplía la base de sustentación, no puede, mire, se va para los lados, para atrás, hay retropulsión, ¿no? Se va para atrás y va a haber una discoordinación al momento de avanzar, como si estuviera ebrio, ¿no? Ahora
vamos a ver lo que corresponde a vértigo. En el síndrome vertiginoso. El síndrome vertiginoso, un 80% de estos pacientes van a interrumpir su actividad diaria y van a solicitar descanso médico, afectando, ¿no?, a su trabajo. Un 2.5% de todos los ingresos van a ser a urgencias. 250.000 a 500 consultas son por urgencias en un año. Se puede asociar a múltiples condiciones clínicas. Es un motivo de consulta frecuente en un 38% en la práctica ambulatoria y en los servicios de urgencia, llegando a constituir del 3 a 5% de las atenciones médicas en los adultos. Y el vértigo es un síntoma de difícil descripción. Entonces, el vértigo es un síntoma de alarma que se va a definir como la sensación alucinatoria de la orientación del espacio, la orientación espacial y el movimiento del equilibrio, como resultado de la integración en la corteza cerebral que va a activar la información procedente del sistema vestibular, del sistema propioceptivo, somatosensorial y el sistema visual. El vértigo constituye una expresión subjetiva, nosotros no la vemos. No la vemos. El origen puede estar en el oído interno, ¿no? O puede localizarse a lo largo de la vía vestibular dentro del sistema nervioso central. Entonces, epidemiológicamente, el ACV va a ser causa de vértigo el 3.2%, o como síntoma aislado va a ser el 0.7%. El vestíbulo periférico postural benigno va a ser la primera causa de vértigo recurrente. La prevalencia va a ser del 2.4% y su incidencia anual es de 0.01 a 0.06%, ¿no? También vamos a encontrar una neuritis vestibular con una incidencia de 3.5 por 100.000 habitantes. El vértigo en sí, la prevalencia va a ser 10 a 35%, con una incidencia del 3% y va a afectar a un 15 a 35% de la población. Y solo un 5 a 6% va a ser de origen central. Esto ya lo hablamos. ¿Qué síntomas va a presentar este paciente? Va a haber una inestabilidad con sensación de giro o rotación. Objetivamente vamos a encontrar el nistagmo. Va a haber síntomas vegetativos. Puede haber sudoración, ¿no? Síntomas auditivos. Puede estar acompañado por una hipoacusia, un zumbido, un tinnitus, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en cuenta que este paciente a qué se refiere cuando tiene vértigo. ¿Es un mareo? ¿Es un vértigo? ¿Es una inestabilidad o es una cinetosis, ¿no? Mareo, cuando tiene esta alteración de la orientación espacial con falta de estabilidad o equilibrio, no ilusión del movimiento. Esto es subjetivo. El vértigo también es subjetivo y la ilusión de movimiento falso, ¿no? Que se acompaña de náuseas, vómitos y palidez. No hay pérdida de la conciencia. Inestabilidad, donde va a haber dificultad para mantener una postura o caminar, necesitando puntos de apoyo. Esto es objetivo. La cinetosis, que es el malestar con el movimiento rítmico o pendular. Entonces, el mareo, sensación desagradable de oscilación, rotación, tendencia a la caída, desmayo, desvanecimiento, puede acompañarse de náuseas, sudoración fría, palpitaciones, palidez, ¿no? Puede estar presente sin lesión vestibular, puede ser consecuencia del vértigo, y el mareo se va a instalar lentamente y permanece días, semanas, hasta meses, pero no es invalidante. El paciente va a saber que cuando realiza algunos movimientos bruscos va a tener este mareo, nosotros no lo objetivamos,
el paciente nos va a indicar que tiene sus mareos, pero sigue trabajando. El vértigo también es una ilusión del movimiento. Se pueden caer, sienten que el suelo se hunde, las paredes se desploman. Tienen una ilusión subjetiva o puede haber una ilusión objetiva, ¿no? Puede estar desencadenado por cambios de posición, por los ruidos o el ejercicio. Pueden estar acompañados de síntomas otológicos o neurológicos. Puede ser motor, cerebeloso, vestibular. Por eso es necesario evaluarlos para poder hacer la discriminación si es cerebelo o es vestibular. Doctora, Dime. doctora, ¿está compartiendo otras diapositivas? Sí. Es que ¿No ven? se ha quedado en el síndrome cerebeloso. No, ay, ¿por qué no me han dicho? Son otras. Ya he terminado de síndrome cerebeloso. Ya terminé con el último video. Sí, Por eso doctora, les pero dije. Guardar. Y ahora voy a hacer lo que viene a hacer. ¿Ven esto o no lo ven? no, doctora. Ya. A ver. Ya. Acá. Vamos a hablar de vértigo. Creo que me han escuchado generalidades, que va a interrumpir la actividad física, va a ser una causa por urgencia por año, se va a asociar a múltiples condiciones clínicas y el vértigo es un síntoma de difícil exploración. El vértigo es un síntoma de alarma donde el paciente va a tener la sensación de que está girando, ¿no? Va a haber alteraciones en el equilibrio y esto puede ser por una alteración en el sistema vestibular, propioceptivo o visual. Es subjetivo, nosotros no lo vemos y la lesión o el origen puede ser en el oído interno o en la vía vestibular dentro del sistema nervioso central. Epidemiológicamente, el vértigo va a afectar a un 15-35% de la población. Puede ser por causa de un accidente cerebrovascular, un 3-2%, o puede ser por un vértigo postural benigno como primera causa de vértigo recurrente, o por una neuritis vestibular con una incidencia de 3.5 a 100.000 pacientes. Dentro de los síntomas dijimos que había la inestabilidad o la sensación de giro o rotación del paciente. Vamos a encontrar Nistán, que es el síntoma objetivo que nosotros logramos observar. Síntomas vegetativos donde el paciente va a tener la sensación de sudoración. Podemos observar que si es que hay sudoración, palpitaciones, o puede estar acompañado de síntomas auditivos como puede ser el zumbido o tinnitus. Entonces, al paciente tenemos que preguntarle si es un mareo, si es un mareo, es un vértigo, es una inestabilidad o es una cinetosis, para que él pueda describirnos qué tipo o a qué se refiere. Entonces, mareo viene a ser una sensación desagradable de oscilación, rotación, tendencia a la caída, puede acompañarse de náuseas, sudoración fría, puede ser consecuencia del vértigo, puede no haber lesión vestibular, puede permanecer días, semanas o meses, pero este síntoma de mareo no es invalidante. El paciente sigue trabajando y no es objetivo, es subjetivo este síntoma. El vértigo también es una ilusión de movimiento. El paciente siente que se le cae, que se está cayendo al fondo cuando nosotros estamos examinando y estamos haciendo una maniobra de Disval Pike. Rotamos para un lado, el lado que está afectado, ella siente que se está cayendo al fondo, ¿no? Pero está en la camilla. Siente que las paredes se están desplomando, cayendo. Sí, nosotros al momento de realizar esto, porque también no lo vamos a objetivar,
¿no? No lo vamos a llegar a objetivar, es algo que el paciente nos va a indicar. Puede decir que cuando se echa a la cama empeora esta sensación de movimiento, ¿no? Se puede manifestar en forma de crisis, puede durar minutos u horas y puede estar ausente entre 2 episodios, ¿no? Va a desencadenarse por los cambios de posición, con los ruidos o ejercicios. Puede estar acompañado de algún síntoma neurológico, motor, cerebeloso o vestibular. Por eso es que tenemos que hacer una buena semiología en estos pacientes. Ahora, con el trastorno del equilibrio, el paciente nos va a indicar que tiene problemas en el sentido de posición, ¿no? Va a haber una inestabilidad, desequilibrio, incapacidad de mantener el centro de gravedad. No hay ilusión de movimiento, porque nosotros vamos a objetivar esto, ¿no? Si la etiología es vestibular periférica o central, vamos a llegar a objetivarlo esto. Vamos a ver que el paciente va a ampliar su base para no caerse, porque si junta los pies, se va a caer. Ahora, fisiopatológicamente, el mantenimiento de la postura equilibrada van a participar ¿quiénes? La visión, que va a informar sobre la distancia entre los objetos y el cuerpo. También va a participar el aparato vestibular, donde va a tener la sensación de la posición del cuerpo en el espacio y los cambios que se van a producir con los movimientos. También va a estar presente la sensibilidad profunda de los músculos y las articulaciones, como el cerebelo y la corteza cerebral. Estos tres la visión, la audición, el aparato vestibular, auditivo, el aparato sentido visual, más la sensibilidad propioceptiva o profunda, va a ser o va a mantener que haya un buen equilibrio, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, para que tenga este equilibrio, tiene que haber este equilibrio entre estos tres sistemas para que no haya desequilibrio. Además, en estos pacientes, vamos a ver acá cómo el aparato auditivo, que tenemos acá, el aparato auditivo, cómo tiene correlación con los músculos oculares, ¿no? Y los músculos del cuello, para mantener un equilibrio. Si hay una alteración en cualquiera de estos sistemas, vamos a ver que hay un desequilibrio en el paciente. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar estos pacientes? Debemos diferenciar primero si el paciente tiene vértigo, si este vértigo es periférico o es central. Podemos encontrar una probable causa. Tenemos que hacer un buen examen físico de las vías vestibulares, espinales, oculares y cerebelosas. Entonces, tenemos que decir, ¿este paciente tiene vértigo? ¿Es un cuadro agudo o crónico? Puede ser periférico, central. Entonces, vamos a ir examinando de acuerdo a lo que nos ha manifestado el paciente, ¿no? Puede ser que sea un vértigo fisiológico. Todos hemos tenido este vértigo fisiológico, sobre todo cuando hay una hiperestimulación vestibular visual, cuando hemos ido a los juegos, en los toboganes, cuando manejan rápidamente o estamos patinando, ¿no? O cuando hay una estabilidad visual pero con desbalance por el uso de las gafas, cuando estamos utilizando por primera vez las gafas, sentimos que nuestro piso está un poco, que se va para un lado o al otro, porque eso se llama o al vértigo de las alturas, cuando suben al cerro o suben a varios pisos y miran o miran por la ventana, sienten que tienen vértigo. En cambio, los patológicos, vamos a ver que puede haber una lesión en el sistema visual,
en el aparato somatosensorial, sensibilidad o vestibular, ¿no? Entonces vamos a encontrar algunos síntomas que nos van a ayudar. Entonces, tenemos que diferenciar si es periférico o central. ¿Cómo vamos a diferenciar? ¿Cómo comenzó? Si es brusco o intenso, pensaremos que es periférico, mientras que cuando es central, no es brusco, es insidioso y leve. El curso puede presentarse en crisis cuando es paroxístico o intermitente en el periférico. La duración son segundos o semanas. Los síntomas neurovegetativos pueden estar presentes. Síntomas etológicos, va a haber siempre esa sensación de un ruido o de un pito en los oídos. No vamos a encontrar focalización. Este nistagmo puede ser transitorio, con una duración fija, rotatorio u horizontal. Se va a incrementar por los cambios de movimiento, de postura. Y va a haber náuseas y diaforesis o sudoración. Mientras que en el vértigo central el comienzo, como les dije, va a ser insidioso, leve. El curso va a ser constante. Puede ser la duración más de un mes. Los síntomas neurovegetativos pocas veces está presente. Los síntomas otológicos no va a haber relación. Signos de focalización podemos encontrar signos motores o cerebelosos. Puede haber un nistagmo, pero generalmente este nistagmo puede ser variable. Pero si encontramos un nistagmo vertical, definitivamente es central. ¿Va a cambiar con los cambios de movimiento o postura? No, no va a variar este vértigo. ¿Va a encontrarse náuseas o sudoración profusa, diaforesis? Poco frecuente, ¿no? Entonces, dijimos que podía ser periférico, podía ser central, y vamos a ver después las causas. Y acá, ¿cómo vamos a evaluar este vértigo semiológicamente? ¿No? Tenemos que ver, como les dije anteriormente, la duración, la frecuencia, los efectos de los movimientos o cambios de posición o postura, si está asociado a algunos síntomas auditivos o a alguna enfermedad concomitante. Entonces, al momento de explorar, tenemos que ver ser siempre, no nos vamos a ir de frente a evaluar el vértigo, ¿no? Tenemos que evaluar presión arterial, tenemos que ver la piel y mucosas, cómo está el pulso, la auscultación. También debe tener una exploración por otorrino para que nos descarte si hay algún problema en el oído interno. Y en la exploración vestibular haremos una exploración vestíbulo ocular, si hay la presencia de anistagmo espontáneo provocado, y vestíbulo espinal mediante las maniobras de Romberg, Barani, prueba de Babinski, Babinski-Weil, la prueba de Unterberg o Fukuda, ¿no? Entonces, el nistagmo. ¿Qué viene a ser nistagmo? Es un movimiento ocular involuntario caracterizado por oscilaciones regulares de los ojos, y la presencia de estos movimientos ya nos hace que tengamos un diagnóstico de vértigo, o porque en el vértigo siempre vamos a encontrar un nistagmo. Tenemos que ver qué fase tiene. Hay una fase lenta y hay una fase rápida, ¿no? Habitualmente un nistagmo nos va a indicar que existe una asimetría en el tono laberíntico. Como dijimos, puede ser periférico o central. La fase rápida del movimiento nos va a indicar o nos indicará cuál es el predominante en ellos o qué lado es la lesión. Entonces, ¿qué características tenemos que evaluar en el nistagmo? ¿No? Si existe o no existe nistagmo. Si ambos globos oculares se desplazan en la misma dirección, con la misma intensidad y tiempo, ¿no? El movimiento debe ser conjugado, típico, ¿no? Tenemos que ver si hay una disociación de estos movimientos en el globo ocular, ¿no? Porque
puede haber esta disociación y nosotros estemos pensando que estamos viendo un nistagmo. Entonces, ¿qué morfología va a tener este nistagmo? Podemos distinguir tres tipos básicos. En resorte, que es el formado por dos sacudidas, una primera lenta y otra rápida de retorno, ¿no? Es el nistagmo clásico que encontramos en un paciente con vértigo, ¿no? La fase lenta es de origen vestibular, mientras que la rápida es de origen central. Puede ser pendular o ondulatorio. No vamos a poder distinguir la fase lenta ni la rápida. O irregular, que no se va a ajustar a ninguno de estos, en resorte o pendular. Ahora, también tenemos que ver la dirección, ¿no? ¿A qué lado se va? Para poder ubicar la fase rápida, que es la más fácil de observar, ¿no? Si hacemos este movimiento de los ojos en los tres ejes, horizontal, vertical y anteroposterior, podremos ver que si hay unos, en los movimientos lineales, pueden ser horizontales o verticales, o pueden ser rotatorios de derecha a izquierda, ¿no? Ver la morfología de la fase lenta, ver la velocidad constante, si aumenta o desciende, o si es constante, generalmente puede ser esta periférico central, y si la velocidad de este movimiento lento está disminuyendo, entonces este nistagmo es típico más periférico, ¿no? O si este nistagmo tiene una velocidad que va aumentando al momento de seguir evaluando, pensaremos que este puede ser más central a nivel cerebeloso. Entonces, también veremos el ritmo y la amplitud del nistagmo. Los nistagmos de origen periférico suelen ser de ritmo constante. Están observando, ¿no? Disculpen. De repente estoy hablando allá. Ya, porque Nacho estaba hablando y resulta que no lo miraba. Ver también la intensidad del nistagmo, la variación del nistagmo que hay. Esto solamente es para conocimiento de ustedes, que hay un grado 1 cuando aparece el nistagmo en una posición de la mirada, ¿no? Grado 2 cuando se presenta en las dos posiciones de la mirada, y grado 3 cuando se presenta en tres posiciones de la mirada, ¿no? Esto solo es para conocimiento o de cultura, digamos. Pero lo que tenemos que ver es ritmo, amplitud, intensidad y variación del nistagmo. A ver, al momento de valorar estos nistagmos, van a haber factores modificadores. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una fijación visual, va a suprimir el nistagmo periférico, pero no va a influir cuando es un nistagmo central, ¿no? Posición de la mirada. En las lesiones periféricas, la lesión predominante va a ser cualquiera de ellas, dependiendo de dónde sea la lesión. Con las posiciones de la cabeza podemos precipitar o modificar las características del nistagmo. Como les dije, el paciente nos dice que a veces mira doble, no logramos a veces observar, pero cuando hacemos los movimientos horizontales vamos a ver que tiene ese nistagmo horizontal o probablemente un nistagmo vertical. ¿Y cómo vamos a poder precipitar estos nistagmos? Cuando hacemos esta maniobra de Dix-Hallpike, ¿ya? Entonces, también va a haber variaciones de este nistagmo cuando es un vértigo periférico y cuando es un vértigo central. En el vértigo periférico va a estar presente. En el central puede o no va a estar presente. Siempre es horizontal y unidireccional. Se va a incrementar cuando nosotros hagamos un movimiento y va a disminuir con la fijación. Su latencia va a ser de segundos, la duración va a ser menos de 30 segundos y va a haber fatigabilidad. Mientras que en el vértigo central va a ser variable, multidireccional, va a cambiar de dirección, va a aumentar con la fijación
no va a ser latente, la duración va a ser más de 30 segundos y no va a ser fatigable. Entonces, ¿cómo vamos a explorar este nistagmo? A través de la prueba de seguimiento ocular y con la provocación mediante las pruebas vestibulares. Acá tenemos un video para hacer el seguimiento ocular. Ya, siempre tenemos que estar a una distancia de 30 centímetros de nuestro paciente y que pueda ver nuestro dedo, un lapicero o lo que estemos utilizando para que el paciente siga al examinador con los ojos, ¿no? Mediante un movimiento continuo, sin brusquedad. No debe haber saltos, ¿no? Pues primero al frente, arriba, abajo y de derecha a izquierda, ¿no? Podemos encontrar movimientos sacádicos, donde el paciente no va a ser capaz de seguir uniformemente el objeto. Va a realizar algunos saltos, ¿no? Y esto puede hacernos pensar que puede ser más por un trastorno del sistema nervioso central y no del oído. Entonces, vean acá, en este paciente, cómo sigue la mirada horizontal, ¿no? Y acá cómo hace unos saltos, ¿se dan cuenta? A esto se llama movimiento sacádico, cuando hace estos movimientos. Y acá, cuando hay la presencia de un nistagmo espontáneo, tenemos que ver si es bidireccional, tanto a la derecha o a la izquierda, si solo se presenta en un solo lado, y si este nistagmo espontáneo va a aumentar de amplitud al impedir la fijación de la mirada, que podemos utilizar con los lentes de Frenzel de 20 dioptrías, entonces pensaremos que esto es periférico, ¿no? Vean cómo vamos a seguir evaluando este nistagmo cuando es bidireccional, se presenta en ambos lados. Vean, se presenta para este lado, igualmente para acá, ¿no? Vean. Tanto hacia la izquierda como a la derecha, ¿no? Y cuando un nistagmo es unidireccional, es decir, cuando solo lo encontramos para un solo lado, más no en el otro, ¿no? Y estas son los lentes de Frenzel de 20 dioptrías, donde que con la fijación vamos a bloquear este nistagmo. También realizamos el cover test. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tapar uno de los ojos, ¿no? Alternadamente. Y si la causa es vascular, lo que vamos a ver es que hay un movimiento vertical, ¿no? Un pequeño movimiento vertical que al momento de destapar ese ojo y que se va a provocar en segundos. ¿Ya? Por ejemplo, acá vean, tapamos el ojo y vemos que no hay movimiento del ojo, ¿no es cierto? Continúa fijo. O cuando este es patológico, que hay ese movimiento vertical. Vean, en este lado, en el derecho, vean cómo se ha subido y ha bajado. Esto nos indica indirectamente que la patología puede ser vascular, ¿ya? Entonces, este nistagmo espontáneo vamos a ver si es periférico o es bifásico. Puede ser unidireccional. Con los ojos cerrados va a aumentar. Al momento de abrir los ojos va a disminuir. Y generalmente es menos de 4 semanas. En el central puede ser bifásico o monofásico. Puede ser con los movimientos, va a ser fijo o mixto.
La dirección puede ser uni, bi o múltiple. Con los ojos cerrados va a disminuir y con los ojos abiertos va a aumentar. Y generalmente dura más de 4 semanas. Entonces, en el nistagmo postural, vamos a ver que en el periférico va a ser la duración transitoria. Va a tener una posición única. Se va a agotar rápidamente y siempre hay vértigo. Mientras que en el central va a ser persistente, va a tener diferentes posiciones, no se va a agotar el nistagmo y puede o no puede haber vértigo. Entonces, acá, cuando hacemos un nistagmo o al momento de evaluar, vamos a provocar este nistagmo mediante algunas maniobras con estímulos fisiológicos posicionales o dinámicos, tenemos a las maniobras de Dix-Hallpike, porque va a haber una alteración de los canales semicirculares superiores y posteriores, o la maniobra de McClure, donde vamos a evaluar los canales semicirculares horizontales. Entonces, generalmente esta maniobra de Dix-Hallpike es la que más utilizamos nosotros. ¿Ya? Ahora, también hacemos el test de impulso cefálico. ¿Esto con qué fin? Si al momento de fijar la mirada en un punto, si el vértigo es de origen vestibular, el test, al realizar el test, desde el lado alterado, el ojo no puede mantenerse fijo, mirando al explorador, y se va a producir un movimiento brusco del mismo para volver a situarse mirando al explorador y va a aparecer una sacada de refijación. Van a ver acá cuando hacemos ese movimiento brusco y ella tiene que mantener la mirada, ¿no? Fijo en el observador y vamos a observar, miren, mantiene fija la mirada, pero si este está alterado, van a ver que realiza un movimiento y vuelve a refijarse. Vean, a esto se llama sacada de refijación y este test de impulso cefálico es patológico, ¿no? Ahora, el test de Skewes o prueba de desviación oblicua de la mirada es cuando nosotros hacemos una desalineación vertical de los ojos, ¿no? Que pocas veces lo realizamos en realidad ya. Se presenta tanto en lesiones periféricas como centrales y vamos a ver que hay una inclinación lateral de la cabeza y de la torsión ocular. En realidad pocas veces lo hemos visto, ¿no? Y va a ser este test, si encontramos esta desviación ocular o de la cabeza, siempre nos va a indicar la presencia de que puede haber una isquemia a nivel vulvar o protuberancial. Entonces, si seguimos examinando al paciente con problema de síndrome vestibular o vertiginoso, dijimos que hay un trastorno del equilibrio estático, porque los reflejos vestíbulo-espinales con la prueba de Romberg es lo que vamos a observar en la marcha en tandem o con la prueba de Unterberg, ¿no? Estamos viendo acá la marcha en tandem donde va a estar la punta del pie o el talón precedido pegados a la punta del pie, ¿no? Y en una línea imaginaria. O cuando tenemos acá la prueba de Romberg donde hay una lateropulsión o puede haber retropulsión, como hemos visto, ¿no? Acá examinamos la prueba de Romberg. Esta prueba de Romberg nos va a ayudar. Vamos a indicarle al paciente que permanezca en una posición recta con los ojos cerrados y los pies juntos, ¿no? Si no hay un problema vestibular, el paciente no va a tener oscilaciones y va a mantener el equilibrio. Pero será una prueba de Romberg positiva cuando
hay una alteración de la vía vestíbulo-espinal del lado lesionado. Puede haber lateropulsión hacia el lado de la lesión, ¿no? O puede haber retro o anteropulsión sin lateropulsión, que nos va a indicar que esto es central. Cuando es retro o anteropulsión, nos indica que es central, mientras que las lateropulsiones hacia los lados nos va a indicar que esto es periférico. El romper sensibilizado se va a diferenciar del anterior cuando nosotros le indiquemos que el paciente coloque un pie por delante del otro, ¿no? Y el paciente puede presentar estas lateropulsiones más evidentes. También tenemos el test o de índice de Varani, donde nosotros vamos a estar casi a la misma altura del paciente y vamos a extender nuestros brazos y vamos a colocar los dedos índices a la misma altura del paciente, pero no vamos a llegar a tocar los dedos del paciente. Van a estar a una distancia, por lo menos, de 10 centímetros sin llegar a tocarlos, ¿no? Y vamos a ver si hay desviación de los dedos del índice o no. Será negativo cuando no hay ninguna desviación. Positiva cuando se está desviando alguno de los miembros de los dedos índices, ¿no? Periférico cuando se va hacia el lado lesionado vestibular. Es decir, si hemos encontrado un nistagmo unilateral, fase rápida hacia el lado izquierdo y nuestro dedo se desvía hacia el lado derecho, será periférico. Y central, porque no va a haber desviación. En el test de índice de Varani no va a haber desviación. En el test de Unterberg o de Fukuda, nosotros le vamos a indicar al paciente que esté en una posición vertical o esté parado, con los ojos cerrados y brazos extendidos, y le indicaremos que comience a marchar en su mismo sitio, con los brazos extendidos, ¿no? El paciente, al momento de realizar esto, será negativo cuando se mantiene firme hasta el final de la prueba. Será positiva cuando hay una desviación superior a 45 grados. Acá vemos en este círculo y pensaremos que es periférico cuando hay una desviación hacia el lado hipofuncionante después de haber examinado al paciente. En el test de Babinski-Well, igualmente, le diremos al paciente con los ojos cerrados que camine hacia adelante y hacia atrás. Si tenemos un espacio amplio para que podamos examinar al paciente, le diremos que realice unos 40 pasos hacia adelante o hacia atrás. Si estamos en un espacio pequeño, diremos 10 pasos adelante y 10 pasos atrás, ¿no? Será negativo cuando no hay ninguna alteración, sigue la misma línea recta. Y positivo cuando encontremos que con los ojos cerrados va a haber una desviación más de 85 grados, ¿no? Será periférico cuando el paciente se ha girado hacia el lado lesionado, ¿no? Y será central cuando no hay ningún tipo de indicación o de lesión. Esta maniobra de discal pike, tenemos al paciente en una posición horizontal, pero vamos a tener a la cabeza que va a estar un poquito por fuera, ¿no? El paciente va a estar sentado y vamos a girar su cabecita hacia el lado nuestro y la colocamos en posición de cúbito dorsal, que mire hacia el lado del examinador y veremos si hay presencia de nistagmo o no. Nuevamente, volveremos a colocarle en la misma posición y rotaremos la cabeza hacia el otro lado y miraremos si hay nistagmo o no. Con esta maniobra vamos a inducir o vamos a incrementar el nistagmo en el sitio de la lesión. Ahora, sobre todo esto lo realizamos cuando estamos sospechando en un vértigo posicional paroxístico benigno. Esto siempre se va a presentar
cada temporada vienen los pacientes, porque va a haber compromiso del canal semicircular posterior, generalmente en un 85% de los casos, ¿no? Como les dije, va a estar en una posición sentada, luego en una decomposición supina o dorsal, vamos a girar la cabeza a 30 grados y veremos si hay la presencia de nistagmo o no. Y con esto también podemos hacer una reposición, ¿no?, del otolito que se haya salido para poderlo volver. Utilizamos esta maniobra para hacer la reposición en un vértigo posicional paroxístico benigno. Y le indicamos al paciente que se coloque un collarín blando por lo menos unos 2 a 3 días, y cuando vaya a girar de un lado al otro indicaremos que gire todo su cuerpo, no la cabeza, porque si no nuevamente va a tener su problema de nistagmos o vértigo. Ahora, también haremos una evaluación de coordinación para ver con las pruebas de diadococinesia o la prueba de dedo índice nariz para ver la valoración, si hay problemas de metría o de diadococinesia, si hay problemas cerebelosos, tanto de dedo índice nariz como talón rodilla, ¿no? Ahora, este vértigo tenemos que hacerlo con un diagnóstico diferencial con el síndrome cerebeloso. Veremos si hay hipotonía muscular, si hay un Romberg negativo, si hay desequilibrio y hay reacciones de adaptación y hay una ataxia, hay un aumento de la base de sustentación. Será vestibular cuando hay la marcha en estrella, si hay nistagmo, si el Romberg es positivo, cuando le indicamos al paciente que cierre los ojos, se va a caer al lado lesionado y va a haber reacciones de adaptación. También, entonces, en el vértigo periférico tenemos varias patologías como son el síndrome de Meniere por incremento de las presiones membranosas del oído interno. La causa generalmente es desconocida, es unilateral, va a ser igual tanto en hombres como mujeres y va a haber la presencia de tinnitus. Es un ruido como un pito, ¿no? Va a haber hipoacusia y vértigo. En el vértigo paroxístico recurrentes va a haber pérdida fluctuante de la audición, va a haber tinnitus en el oído afectado, náuseas, vómitos, y las crisis pueden durar horas, días o un mes, ¿no? En el vértigo postural benigno, la crisis intensa de vértigo va a ser de corta duración, que aparece al inclinar la cabeza, sobre todo cuando miramos hacia arriba o nos acostamos, ¿no?, sobre el lado del oído afectado. Va a ser agudo, puede durar segundos y se va a exacerbar con ciertos movimientos. En la neuronitis vestibular va a ser una crisis única e intensa de vértigo, no va a haber hipoacusia, no va a haber tinnitus, va a estar acompañado con náuseas y vómitos, inestabilidad al caminar y va a ser de larga duración. Cámbiate las medias. También en el neurinoma del acústico, que es un tumor benigno del schwannoma, donde va a haber compromiso de las vainas del nervio vestibular, entonces nace en el interior del conducto auditivo interno, ¿no?, generalmente ubicado en el ángulo pontocerebeloso, más en adultos y en niños. Van a tener este vértigo, pero va a haber hipoacusia, ¿no? Y puede haber acompañamiento de dolor de cabeza. Y en la laberintitis, donde vamos a encontrar cefalea, fiebre, además de vértigo. Y en los síndromes vestibulares de causa central, cuando hay un síndrome del ángulo pontocerebeloso, que puede haber compromiso vestibular progresivo y va a haber compromiso de otros nervios craneales, como son el quinto par, sexto y séptimo par del mismo lado de la lesión, y acompañarse con algunos signos cerebelosos.
En el síndrome de hemisferio cerebeloso, como hemos visto, que va a haber dismetría, disinergia, hipotonía, va a haber nistagmos, va a haber disritmia del nistagmo e hiperexcitabilidad. Y cuando hay un síndrome de la línea media de la fosa posterior, entonces va a haber compromiso de la vía vestibular, va a haber un nistagmo espontáneo o posicional, va a ser central, va a haber también compromiso de algunos pares craneales y las vías motoras sensitivas y o cerebelosas, ¿no? Y siempre va a haber síndrome de hipertensión endocraniana. Recuerden, si ya han hecho las prácticas de hipertensión endocraniana, cuando se ubica en la línea media y en la fosa posterior, tenemos ahí los síndromes herniarios, el cerebeloso ascendente o amigdalar, siempre va a ocasionar un síndrome de hipertensión endocraniana. Cefalea, vómitos explosivos y papiledema. No se olviden de eso, ¿ya? Esto es en relación a síndrome vestibular y a síndrome cerebeloso. El día sábado vamos a tocar el síndrome sensitivo deficitario. Ya, Nicole, a las 7 de la mañana, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, gracias. Los voy a... ¿Cómo hago con esto? Los has grabado, ¿no es cierto, Nicole? Sí, doctora, también. Ya, para que puedas compartir, como he puesto y había bastantes videos, es un poco pesado. Ya, entonces, Nicole, gracias. ¿O hay alguna pregunta, por favor? Doctora, tengo una consulta. Dime. En el caso de que un niño hasta edad adulta presenta vértigo mientras va viajando, ¿qué se podría hacer en ese caso? Primero, si tiene náuseas, vómitos, tendrás que darle algún antiemético. Ahora, hay nistagmos que pueden ser congénitos, que nacen con el nistagmo, pero los niños se acostumbran a mirar, porque si un adulto tiene un nistagmo, generalmente indican que no pueden mirar bien, ¿no? Que las letras le bailan. En los niños no, y este nistagmo congénito generalmente duran hasta los 12 años y desaparece espontáneamente. Si este nistagmo aparece cuando vas a viajar y se acompaña de náuseas, vómitos, como una cinetosis, cuando es con el movimiento, entonces es preferible darle un antiemético para que descanse y no esté presentando todo esta cinetosis, ¿ya? Porque es con el movimiento. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que no hay, ¿no? Hola. Entonces,